Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio, que se emite desde la capital de la República del Ecuador. Hoy nuestra invitada es Paola Almeida con el tema Transformación Digital en el sector de la salud. Entre su trayectoria profesional se incluye médica desde el 2013 en la Universidad Internacional del Ecuador, máster en nutrición pediátrica 2015 en Universidad de Granada, España, máster en salud y telemedicina en el 2018 en Roma, Italia, máster en gerencia hospitalaria y administración de hospitales desde el año 2022 en Universidad de los Hemisferios de Ecuador. Actualmente trabaja en una empresa privada que se encarga de digitalizar a hospitales, clínicas y médicos privados a través de un sistema de historia clínica electrónica, la cual en los últimos 6 años ha digitalizado aproximadamente 20 hospitales, 30 clínicas y más de 1,000 médicos en el Ecuador. Qué gusto tenerle con nosotros, bienvenida. Y la primera interrogante, Pío, ¿desde cuándo más bien el sistema de salud se utiliza la tecnología? Bienvenida, le escuchamos. Gracias, Marianela, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta pregunta es súper amplia, no muchos conocen desde cuándo, pero porque la historia data de que la tecnología comienza mucho tiempo atrás, ¿no? Desde básicamente cuando comenzamos ya con los descubrimientos de las vacunas, de los antibióticos, ahí ya comienza a aparecer la tecnología en lo que es la medicina. Pero si es que pensamos como en un tema tecnológico que utilizamos los médicos, ya en nuestras consultas podríamos hablar que los rayos X y el electrocardiograma fueron los primeros aparatos diagnósticos que se utilizó y fue la primera vez que con la tecnología pudimos como médicos ver qué está pasando internamente en esos pacientes y ver cómo está la actividad del corazón con un electrocardiograma. Justamente eso le iba a preguntar. Ahora podemos tener aparatos que están incorporados a nuestro cuerpo cuando estamos internados en un hospital y van indicando cómo está nuestro ritmo cardíaco, nuestros, en realidad, todos los signos que ustedes como médicos conocen, ¿verdad? Es decir, y en las cirugías más aún, cuando hacemos una laparoscópica, hay una cámara, ¿verdad? Imagino que también graban. En fin, cuéntenos un poquito de esto. Es decir, a usted como médico, ¿qué es lo que más le impacta ahora? ¿Qué aparatos se utilizan con tecnología para beneficiar la salud de los pacientes? Sí, o sea, cada vez la tecnología va evolucionando muchísimo más y cada vez la tecnología va aprendiendo mucho más de lo que los médicos estamos haciendo y hacemos en el día a día. Y esto es justamente las tecnologías que a veces le tenemos miedo, pero no hay que tenerle miedo, hay que tenerle un poquito de confianza y saber cómo utilizarles, como por ejemplo la inteligencia artificial, el machine learning, que son justamente hacer algoritmos tecnológicos para que la tecnología aprenda a hacer cosas que usualmente hace el humano. Y bueno, cuando ya hablamos de robots o la robótica, ya hablamos de que sean aparatos que hacen lo que tú haces. No creo que vayamos a llegar al punto en el que el humano o el médico no sirva de nada, porque igual toda esta información que se aprende de alguien y viene por detrás. Entonces, todos los médicos que van a enseñar a estos robots, a esta tecnología, simplemente nosotros tenemos que comenzar a aceptar que la tecnología es parte de nosotros y más bien saber cómo utilizarla y saber comenzar a capacitarnos al uso de estas tecnologías. Así es, que inteligente, como el robot de el Internet de las cosas también imagino que se utiliza. Estaba pensando también en una cirugía que se hace a larga distancia. Ahora no hay necesidad de que el médico esté presente físicamente en el quirófano. Obviamente, a través de la tecnología es como si estuviera allí, pero es un avance sin duda. Sí, sin duda, y con la pandemia aumentó muchísimo. Básicamente la telemedicina, como le conocemos, no se conocía, muchos sabíamos que era una ciencia que estaba viniendo y que se le estaba conociendo de a poco. Es más, cuando yo estudié en Italia, justamente esto era como algo que iba a venir. Justo regresé, por ejemplo, yo de Italia y cayó la pandemia y fue un cambio súper radical, ¿no? Los médicos tuvimos que aprender a cómo vamos a
aprender a utilizar estas tecnologías y todavía hay miedo. Todavía la telemedicina es muy, muy, muy grande, es una rama gigante y te puedes subespecializar en diferentes ramas de la telemedicina. Y esto, por ejemplo, no solamente las consultas y ver signos vitales, eso no es solamente la telemedicina, es justamente la telemedicina, es poder atender a las personas necesitadas en sectores remotos. Y no solamente de tu país, ha habido casos de médicos que atienden a sus pacientes en otros lados del mundo y se apoyan con médicos de especialistas que no tienen en sus países, justamente gracias a la tecnología y a la telemedicina. Sin lugar a duda, estamos viviendo este desarrollo tecnológico en beneficio de los humanos. Recordemos las innovaciones de la medicina y tecnología en la salud. Por ejemplo, el uso de microchips en ensayos clínicos, tecnología variable en la industria médica, relojes inteligentes, fitness trackers, gadgets de ropa y ropa inteligente, visores o lentes de realidad virtual, dispositivos implantables, impresión 3D, materiales biológicos, uso de la optogenética, que es un campo científico emergente que explora nuevos métodos para tratar ciertos padecimientos neurológicos como el Parkinson, y también hablemos de los quirófanos híbridos. Esto suena maravilloso para curar a un paciente. Primero, ¿estas tecnologías benefician a pacientes ya en la América Latina y en el Ecuador? Y segundo, ¿estas tecnologías las encontramos en hospitales públicos del país, por favor? Bueno, la verdad es que siempre vamos a decir que la tecnología es beneficiosa. Toda la tecnología que tú le acabas de nombrar es tecnología bastante avanzada, ¿sí? Y siempre va a ser beneficiosa. Acuérdemonos que la tecnología que queremos implementar usualmente es justamente para mejorar no solo el diagnóstico, sino el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los pacientes. Entonces, sea por donde sea que tú le veas, va a ser beneficioso. Si bien puede ser que la tecnología por ciertos lados pueda tener alguna repercusión o alguna en salud, sí, pero es mucho más beneficioso el alcance que puede llegar, y no solamente por la tecnología, sino por el alcance que puede llegar a gente que no tiene el acceso a la salud, ¿sí? Actualmente se están utilizando ya muchos temas de tecnología en el sector privado, en el sector público en el Ecuador. Sí, lamentablemente no es tan asequible por los costos que esto genera. Entonces, en hospitales públicos, en los grandes, sí tenemos, y solamente hablando de hospitales, por ejemplo, que tienen un sistema de historias clínicas digitalizadas, eso ya es estar la tecnología dentro del hospital. Y un muy gran ejemplo de esto en un sector público en el Ecuador es el IES. El IES tiene su sistema, si bien el sistema del IES es antiguo, sirve para lo que le sirve, o sea, así sea que sea antiguo, le sirve al sistema del IES para poder llevar el control de sus pacientes. La tecnología que tienen es antigua, no lo dudo, pero cada vez lo van a ir mejorando, y eso ya, o sea, ya tenemos un ejemplo de que en la salud pública sí tenemos. Hay otros públicos que también tienen, y en partes no como Quito, Guayaquil, Cuenca, sino también en pequeños. Pero ya las tecnologías más avanzadas, las que nombraste, sí son costosas, y no solamente es el costo de la tecnología, sino de que no tenemos el personal capacitado para poder interpretar estas tecnologías o poder manejar estas tecnologías, que hace que sea cada vez menos accesible en América Latina y en el Ecuador. Revisemos ahora algunos avances tecnológicos de la salud, por ejemplo, una neuroprótesis. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este término? La neuroprótesis es básicamente cuando tú conectas directamente a algún dispositivo al sistema nervioso, como para que lo que tú estás pensando lo haga. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una prótesis de mano, te conectan para que tú mediante tus pensamientos, tú le digas: mano, muévete, y bajo tus pensamientos la mano se mueva. Eso es una neuroprótesis. Cuando hablamos de realidad virtual, la realidad virtual creo que todos la hemos experimentado de alguna manera, porque ahora hay hasta aparatos para niños, para películas, para toda la realidad virtual, pero en la medicina usualmente se utiliza bastante para lo que es capacitación al personal de salud. También por ejemplo, para terapias del dolor, cuando son procedimientos o gente que tiene un dolor crónico.
Se le usa como una terapia en la cual están viendo una realidad virtual mientras se le hace un procedimiento muy doloroso. Ya. Cuando hablamos de un exoesqueleto, Es lo que te hablaba justamente de la prótesis, o sea, cuando tenemos algún tipo de amputación o algo que te estamos poniendo algo externo, pero ya las tecnologías, antes hablábamos de, por ejemplo, todos saben el pirata con el hook, ahora no, ahora ya son tecnologías mucho más avanzadas que básicamente te dejan hacer tu día normal. la impresión 3D. La impresión 3D se está utilizando bastante para lo que son tejidos, para que son órganos, o sea, pueden actualmente hacer, por ejemplo, piel sintética para los pacientes con quemados graves o para pacientes que tuvieron accidentes, pueden hacer con la impresión 3D. Tecnología de reconocimiento de voz. Esto es más como para asistencia sanitaria. Por ejemplo, nosotros en el sistema de historias clínicas electrónicas se utiliza bastante para lo que es el médico que está revisando algo y está dictando el reconocimiento de lo que está viendo. Es como para que no se pierda nada de lo que están viendo. Por ejemplo, los radiólogos lo utilizan mucho mientras están viendo las imágenes, analizando, ellos están dictando a una máquina para que les vaya transcribiendo todo lo que ellos están viendo. Y esto también ayuda muchísimo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, que les vaya traduciendo las cosas que ellos van haciendo. Perfecto. Las redes sociales, ¿ustedes utilizan en la medicina las redes sociales y cómo lo hacen? Cada vez lo utilizamos más. Como médicos, como la medicina siempre tiene este amigo enemigo que es el doctor Google, pero cada vez nosotros tenemos que irnos involucrando más a que las redes sociales son el vínculo más cercano con el paciente. Y las aplicaciones es por donde nosotros vamos a llegar más rápido al paciente. Ahora todo tenemos conectado con aplicaciones, los wearables, las historias clínicas, todo esto tenemos con aplicación. Entonces, si bien antes decíamos la medicina no va a llegar a eso, está llegando y ya lo están utilizando. ¿Y usted ya ha utilizado inteligencia artificial? OpenAI, por ejemplo. Sí, creo que a ratos es una ciencia nueva, que todos estamos diciéndole, queremos aunque sea preguntarle, oye, ¿cómo hago un huevo frito? Para ver qué te responde. Todavía tiene muchos errores, todavía se está mejorando, o sea, no hay que hacer o sea, no porque sea inteligencia artificial significa que ya aprendió todo, y justamente yo creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Enseñándoles a las máquinas lo que la gente está preguntando para comenzar a corregir estos errores. Y la inteligencia artificial en medicina le va a tomar tiempo también aprender. Si a un médico le toma 7 años para aprender la medicina y no es experto, a veces se toman hasta 12 años en especialidades para saber todo lo que saben, probablemente la inteligencia artificial comience con patologías básicas. Lo utilizamos cuando nosotros hacemos un cuestionario, por ejemplo, cuando teníamos COVID y nos decían, llena este cuestionario para ver si tienes o no tienes COVID. Eso ya es inteligencia artificial. Ya tuviste que hacer un algoritmo para que ese formulario sepa que si tú pones que estás con fiebre y tú sepa que si tú tienes fiebre, tos, malestar, dolor de cabeza y pérdida de olfato, te van a lanzar que es un COVID. Entonces, eso ya es un algoritmo y a veces tienes que saber, ¿no? Si te dice sí, si te dice no el paciente, ¿cuál es la respuesta que tú tienes que darle como máquina? Perfecto. Y la nanotecnología se utiliza para crear materiales y dispositivos, ¿verdad? Pero ¿cómo la utiliza? O sea, por ejemplo, en la nanotecnología podemos hablar, hay un dispositivo que o sea, es micro, ¿no? Es nano. Entonces, se utiliza bastante para dar terapias, por ejemplo, muy puntuales que quieren llegar a puntos específicos donde no queremos, por ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia, que no queremos que ataque a todo el cuerpo, sino a un punto específico. O, por ejemplo, hay un dispositivo que te tomas como una píldora, pero es una máquina, es una videocámara en la cual te va viendo todo tu sistema digestivo y vas a llegar a ciertos lugares donde la endoscopía, la colonoscopía no llega, pero necesitamos ver todo tu intestino a ver cómo está. Entonces, básicamente recorre todo tu sistema digestivo hasta que sale igual que la comida. Qué interesante. Las tecnologías como las que ya hemos mencionado, como la computación en la nube, la tecnología 5G, inteligencia artificial, el Big Data, la impresión 3D, la programación neurolingüística,
la data en platform, en internet, el Internet de las cosas médicas, garantizan las funciones vitales del propio hospital y el bienestar de los pacientes, es decir, ¿qué tecnologías se están utilizando en los hospitales? Sí, o sea, todas las tecnologías que tú estás nombrando aquí, nosotros la podríamos englobar justamente en mi área de expertise, que es la historia clínica digital, ¿no? Un hospital que ya está digitalizado y que ya está utilizando algún sistema de gestión hospitalaria, ya está utilizando la Big Data porque tienes la recolección de datos, ya estás utilizando todo lo que sea la tecnología 5G porque todo está conectado, ya estás conectado en la nube. Anteriormente los sistemas eran instalados y tenías este problema de que si no estás dentro del servidor del hospital o no estás dentro de la computadora del hospital no puedes acceder. En cambio ahora ya con las tecnologías de nube, con la mejora del Internet, tienen accesibilidad. Acá, por ejemplo, un dato interesante, en el 2019 casi el 80% de los países ya tenían algún tipo de digitalización en sus hospitales. Y en el 2019 la OMS en Ecuador dijo que solamente el 32% de los médicos estaban digitalizados de alguna manera. Pero para el 2019 todavía no llegaba la pandemia. Imagínense en cuánto es el porcentaje que ha aumentado desde pandemia. O sea, es interesante que ya están haciendo el estudio porque probablemente ahora sea un valor muchísimo más alto. En realidad, la humanidad puso el acelerador sobre el tema de la tecnología en periodo de pandemia, ¿verdad? Usted podría referir, había manifestado hace un momento que hay uso de la tecnología pues desde hace rato. Por ejemplo, en 1926, cuando se descubrió y se colocó la primera vacuna para la tosferina. En 1927 con la primera vacuna para la tuberculosis. En 1927 también la vacuna para el tétanos. En el año 28 el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre la penicilina, importantísimo este invento. Y luego hemos ido avanzando con otros inventos como el microscopio ya en el siglo XIX, bueno, antes, ¿no? En el siglo XVII, en 1796, perdón, el descubrimiento de la vacuna contra la viruela y en fin, muchos avances y ahora que estamos ya con la inteligencia artificial, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar esta década, el milenio, con respecto al desarrollo tecnológico en beneficio de la salud? Yo creo que justamente la pandemia nos enseñó algo, que la salud es lo más importante que tenemos, pero también nos enseñó que estamos en la era digital y bueno, ya estamos pasando un poco la era de la tecnología, ¿no? Estamos ya entrando justo a esta era de la inteligencia artificial en la cual no queremos ser reemplazados por robots, pero sí vamos a tener que nosotros pensar en cómo beneficiarnos de esta tecnología. Entonces yo creo que se va a venir muchos cambios, pero así como en todo, va a venir estos cambios también probablemente con un poco de rechazo, ¿no? Entonces yo aquí sí les invito a todos a que estemos abiertos a que esto se viene. No va a ser inmediatamente, pero se viene y se está viniendo y gracias a la pandemia se vino con fuerza en la salud. Entonces, más bien como gremio médico, como abrámonos a que hagamos este cambio y también como gremio de pacientes, estemos abiertos a que ahora es esta la nueva realidad y que ahora el médico te va a atender con una computadora y que el médico te va a atender con mándame por mensaje o métete a esta aplicación o ponte este dispositivo y te atiendo desde casa, que a veces se pierde un poquito la humanidad de lo que tiene, o sea, de esta conexión humana entre el médico y el paciente, pero también tenemos que estar abiertos a que te están dando una salud, o sea, una mejor calidad de atención. Importante lo que usted menciona, pero viéndolo desde el otro lado, ¿cómo los equipos tecnológicos, cómo la tecnología podrían dañar nuestra salud? Se ha demostrado que abusar de las nuevas tecnologías repercuten directamente sobre nuestra salud física y mental. Sí, a ver, el trabajar con tecnología todo el día, creo que todo en exceso es malo, o sea, independientemente, no solo en tecnología, todo en exceso es malo. Entonces, cuando estás trabajando con tecnología vas a tener también problemas, han aumentado mucho los problemas visuales, los problemas de postura, los problemas de salud mental, o sea, de que estamos todo el tiempo metidos atrás de una computadora o atrás de algo de tecnológico, que nos está generando insomnio, que nos está generando dolores musculares. Por ejemplo, se aumentó muchísimo los problemas de mano, de muñeca, de cuello, por estar en la computadora, por estar en el celular.
por estar en las tablets. Entonces, aquí sí creo que es muy básica la respuesta de qué tenemos que hacer. O sea, todo en exceso es malo, y por más que a veces es cansón que los médicos nos dicen tómense en una pausa activa, es lo mejor. Y te digo, como alguien que trabaja en la tecnología, yo muchas veces no me tomo la pausa activa y en verdad es perjudicial para la salud de cualquier persona. Entonces es como que hagamos caso a estos médicos que nos están diciendo por algo, y es verdad. O sea, párate un rato, relájate un rato, olvídate un rato de la tecnología. Correcto, correcto lo que usted menciona. Las pausas activas definitivamente le hacen bien al ser humano. Y también he sabido de sugerencias con insistencia sobre la salud física y bajar los niveles de obesidad, de sobrepeso y de obesidad para no tener enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Pero hay interés sobre movernos, activarnos y no solo estar detrás de la tecnología. Otra pregunta, por favor. ¿Qué tecnologías se emplean actualmente en la enfermería? Bueno, la enfermería es una rama súper amplia de la salud, y creo que ellos también, todo el gremio de enfermeras también están ya actualizándose a la tecnología, y desde algún tiempo. O sea, por ejemplo, las bombas de infusión que utilizamos para meter los medicamentos a los pacientes, eso ya es una tecnología que utiliza enfermería. Usualmente, los aparatos de telemedicina los monitorean las enfermeras. Por ejemplo, el tema de los signos vitales, usualmente están monitoreando enfermería. Y todo el sistema de gestión hospitalaria no solamente tiene la parte médica. En muchos sistemas tenemos la parte de llevar el control de la administración de medicamentos, en llevar el CARDEX, en llevar la prescripción del médico, la pedida y requisición de los laboratorios, de las imágenes, de todo, que usualmente en un hospital lo maneja enfermería también. Entonces, por ejemplo, en el sistema de gestión hospitalaria no es que solamente es para el médico o no solamente es para el administrador, es para toda la persona que está dentro del hospital, incluyendo enfermeras, auxiliares de enfermería, hasta las personas encargadas de la limpieza, de la desinfección, de todo, del quirófano. O sea, todo el personal que involucra el hospital debería estar involucrado con la tecnología. Definitivamente. Y además es un tema tan amplio que hemos abordado hoy, la tecnología en la salud. Queremos agradecerle a nuestra invitada Paola Almeida por tan importante aporte, y justamente nos gustaría que por favor nos indique en qué redes sociales o en qué web podemos encontrar contenido del que usted comparte con la ciudadanía. Claro, bueno, si les gusta, nosotros hacemos un blog, somos Relieve. Relieve es la empresa que les comentaba que soy co-founder y súper orgullosa de esto. Yo usualmente estoy siempre activa en LinkedIn, me pueden buscar como Almeida Pao para cualquier pregunta, y este es mi lado de expertise, así que si alguien quiere digitalizarse o tiene dudas, no dude en contactarme. Qué interesante. Muchas gracias por sus opiniones, por su punto de vista, por aclararnos y dejarnos con un panorama muy positivo sobre los beneficios de la tecnología en la salud. Les esperamos a todos y todas en la siguiente semana en Flaxo Radio. Hoy estuvimos bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero y la producción de Angie Mora. Saludos a todos y hasta el siguiente Nativos Digitales. Gracias, Paola. Que tenga un excelente día. Muy gentil. Gracias, igualmente. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.